están? Bienvenidos nuevamente a un programa de Replanteando. Quiero darle la más cordial bienvenida en esta ocasión a Axel Moss, que está con nosotros acompañándonos para un programa excelso. Porque, ¿qué creen? El tema de hoy es ¿cómo se relaciona la personalidad con la voz? ¿Qué hace que la voz sea parte del desarrollo de tu personalidad o al revés? Cuéntanos, Axel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Muchísimas gracias, Erika, gracias por invitarme, gracias amigos por permitirme llegar hasta donde están ustedes. Créanme que el día de hoy voy a entregar, como lo dices, toda mi energía a través de mi voz para que llegue hasta ustedes y puedan enterarse lo importante y lo maravilloso que es la voz del ser humano. Muchas gracias, mi Axel. Gracias. Oye, quiero hacerte una primer pregunta. Dígame. ¿Cómo es que descubriste tu voz? Yo creo que la primera vez, inconscientemente, que descubrí mi voz fue aquella vez que ese mendigo doctor me dio una nalgada y solté un llanto. Ahí fue cuando inconscientemente descubrí mi voz. Después, conscientemente, fue cuando a los 6 años comencé a cantar. A cantar empecé en una estudiantina. A los 6 años mi hermano estaba ya entrando a preparatoria y yo me colé a la estudiantina y comencé a cantar. Y fue donde descubrí no solo lo que disfrutaba al cantar, sino descubrí todo lo que podía conseguir con mi voz. Ahí fue cuando conscientemente, a mis 6 años, casi 7, empecé a descubrir ese camino. Súper chiquito. La verdad, sí. Ahí es donde descubrimos que ya la mayoría traemos bien definidos lo que vamos a hacer cuando seamos grandes. Y me ganaste la siguiente pregunta, Axel, que era ¿cómo descubres que quieres dedicarte a esto y por qué haces como investigación de la relación que tiene la personalidad con la voz o la voz con la personalidad? ¿Cómo es? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? En este caso, el gallo, o sea, yo. No es cierto, chicos. Todo comienza cuando como productor musical trabajo en Televisa y comienzo a dirigir cantantes. Al momento que estoy dirigiendo cantantes, me empiezo a dar cuenta esa necesidad y esa frustración de repente de decir, ¿por qué no? ¿Cómo puedo lograr que me dé esa intención? ¿Cómo puedo lograr, a ver, chaparrita, llóramele, cántamele, súfremele para que me des esa intención? ¿Cómo puedo lograrlo? Y de repente el no saber cómo llegarle bien me obliga a investigar y a entender que, claro, ¿cómo puedo hacerlo? Pues en la forma más natural. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cómo te sientes? Y entonces eso me empieza a guiar por descubrir que la importancia de las emociones. Pero entonces lo primero que haces es más bien, eres productor musical y de ahí es que empiezas como a buscar el hilo. Exacto. Para que las personas pudieran sacar exactamente su foie. La necesidad me llevó a buscar, ¿no?, la solución. Y en esa solución le empecé a jalar tantito y se me vino toda la madeja, ¿no? O sea, es impresionante todo lo que empecé a descubrir y fue lo que comenzó realmente mi camino, ¿no? Se lo agradezco a cantantes, ¿no?, como Litzy, como Kika Edgar en su momento, que me empezaron a ayudar como conejillos de indio, ¿no?, a descubrir esa parte. Dije, wow, qué maravilloso. Buscando la forma puedo lograr esa gran sensación en una canción, esa gran emoción, cómo lo podemos transmitir. Por eso descubrí que la voz es tan importante en todos aspectos. Y ese fue el inicio. Ok. Y una vez que tú vas encontrando como este hilo conductor, Axel, ¿hacia dónde lo buscas como proyectar para que justamente entonces puedas ayudar a la gente? En realidad no lo busqué. Tengo que ser muy honesto, no lo busqué. Ahí es donde yo les voy a decir algo, amigos, se los comparto. La vida siempre te va a poner en las situaciones que necesitas para alcanzar el siguiente paso. Sí. Siempre, Erika, siempre. Y una cosa me fue llevando a otra. El estar investigando me hizo meterme en una clase, luego en una especialidad me metía de psicología gestal y desarrollo humano, me metía hasta en Reiki, me metía en muchos puntos. Sí, como en áreas de desarrollo humano que pueden ir acompañando, ¿no? Exactamente. Con las clases de canto que ya daba,
empecé a amarrarlo y entender. Fue como que ir colocando las piezas del rompecabezas. Y fue padrísimo porque fue encontrar esa parte. Tenía la parte creativa, la parte artística. Y entonces lo que me faltaba era la parte teórica, como darle esa base. Cognitiva, exactamente. Exacto, para que pudieras decir, a ver, este es el clavito que hace falta. Así es. Y entonces, en lo que muchos de repente se ponían a hacer sus videitos y decir cosas así, de repente yo me clavé realmente a enfocarme a la parte de, porque me decían, ¿por qué no das clases así en video? ¿No? Y le digo, es que no, tengo que dedicarme mi tiempo a investigar realmente. Sí. Y me volví un investigador. Y en serio, cada clase era una investigación y anotaba. Y así se fue dando. Pero bueno. Y entonces llegaste a la conclusión de que en realidad se relaciona la personalidad con la voz. Así es. ¿El desarrollo de la voz es la que ayuda a la personalidad? ¿Sí? ¿Qué te parece si en un rato mejor te lo digo? Ok. No se lo pierdas. Regresamos, no te vayas. Regresamos. Gracias por quedarse con nosotros. Estábamos justo platicando de qué era primero, si el huevo o la gallina. Si primero, o sea, si es la voz la que ayuda a que la personalidad se moldee o si la personalidad te da la voz que tienes. Y la verdad es que yo sí creo que sea la voz la que va moldeando la personalidad, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la voz que tienes de cuando eres pequeño va cambiando, aunque tiene ya ciertos matices, no es la misma a la que llegas de adulto. Yo he escuchado, no sé, por ejemplo, algunos cantantes por ahí, y cuando cantaban tipo en los 90 se oye de alguna manera un tono, su voz, y si siguen cantando hasta ahora es otra voz. Tienen el mismo timbre, pero no es la misma voz. Claro, identificas y dices, es fulanito o fulanita, pero no es la misma voz porque va cambiando con los años, ¿no, Axel? Así es. Vamos, ahorita que mencionas años, vamos a remontarnos un poquito atrás en el tiempo. ¿Qué pasa? Y justo lo que te decía de que la primera vez que descubrí mi voz fue cuando me dio en la nalgada. Sí. Ahí comienza el ser humano realmente a proyectar su voz. Ahí lanza su primer esbozo de sonido, ¿no? A través de su voz. Y entonces transmites tu primera emoción. A lo largo del crecimiento de los seres humanos vas observando, vas absorbiendo las características de tu papá, de tu mamá, de tu entorno, y eso te va forjando, ¿no? Tu personalidad. Dices, ok, esta personalidad, si hago berrinche, soy berrinchudo, voy a obtener esto. Y al momento que soy berrinchudo, ¿qué tipo de voz voy a transmitir? ¿No? Okay. El chillido, el berrinche. ¡Ah! Sí, porque además no hay bebés que lloran súper chiquito, quedito, ¿no? Exacto. Y hay niños que lloran así, ¿no? Y ahí te das cuenta qué tipo de persona, cómo va a ser su carácter, que es que va de paralelo. A ver, justo hablando de eso, ¿para ti qué es la personalidad, Axel? La personalidad es como llegar, yo siempre la identifico de esta forma. Llegas a tu closet y tienes una gran variedad de trajes. ¿Qué me voy a poner el día de hoy? Y son esas características que te van a vestir ese día, lo que tú vas a transmitir y a proyectar. O sea, pero entonces es cambiante. O sea, yo puedo abrir mi closet y decir, yo hoy me he visto de esta, yo me he visto de esta, ¿o cómo? Tú dime. Pues según yo no. ¿Por qué no? Porque la personalidad es una que más bien se va formando a lo largo de la vida, pero no es como que mutes de una u otra, ¿o sí? Las personalidades van variando finalmente. Hoy quiero tener la personalidad, ¿no? Como diría, del caprichoso, del berrinchudo. Esa es mi personalidad, no es mi carácter, ¿estás de acuerdo? Ok, ya entendí. Es que yo a eso le llamo, aunque se oye un poco extraño, pero yo a eso le llamo máscaras. Máscaras. Ajá. Ok. Porque la personalidad es una y más bien tiene diferentes matices, ¿no? Fíjate que en realidad te voy a decir una cosa. Se hicieron estudios científicos y se los prometo, se los vamos a mandar por correo la universidad que hizo esos estudios, donde realmente se confirma y se comprueba que la personalidad sí es cambiante. Durante muchos años se manejó que la personalidad era única, y era única exclusivamente, pero no, la personalidad se puede modificar. Sí, bueno, sí va moldeándose. Exactamente, sí, por supuesto. como el carácter se moldea.
Es que el carácter es parte de la personalidad. Exactamente. No podemos separar una cosa de la otra y dejarla. Así pero mero. sí las personalidades, por eso les digo, eso lo fui no estudiando tanto como Viviéndolo. Y es cuando te das cuenta que una persona puede cambiar una personalidad. Oye, pero si tú hace un mes eras así. ¿Y qué es lo que lo cambia? Toda su situación social, económica, toda su situación sí, como todas las variables cultural del y contexto, familiar. ¿no? Exactamente. Lo que te va a dar ese tipo de personalidad. Una persona que se gana la lotería le cambia la vida de un día para otro. Y en ese momento... Uy, estaría maravilloso, ¿no? Cambia la personalidad. Vamos, en algún momento le voy a pasar los datos a Erika para que se los transmita, chicos, pero les juro que son datos que he investigado. Ahora el punto, la voz, ¿cómo influye? Fíjense que hay tipos de voz. Por ejemplo, los que proyectamos, y hablando un poquito de la personalidad. La voz que soy, la voz que quisiera ser o la voz que oculto de repente. Eso es de uno de los científicos que se puso a investigar y dijo, así voy a definir 3 tipos y 3 patrones de conducta de voz. Sí, porque hay una voz que, como bien mencionas, esconde como emociones y no es como una voz misteriosa. Es una voz más mística, más seria, más reservada. La voz de quien soy es en el momento cómo me siento, cómo me estoy sintiendo en mi entorno. ¿Como con la mi más pareja. auténtica? Es exactamente la que no te va a dejar mentir en ese momento porque es lo que tú estás viviendo. Ok. Y la voz del como quisiera ser. Que es la proyectada. Exactamente, es la voz que proyectas, que avientas, que es la que me da esa ansiedad, esas ganas de serlo. Yo tengo tres tipos de voces basados en ciertos, ahora sí que estudios y análisis que he visto con mis alumnos. La voz del ayer. La voz del presente, más bien, ¿qué es la voz del presente? La voz del pasado y la voz del futuro, que encontré que va muy relacionado a este punto. Oye, sonó maravilloso eso, hasta me gustó. La voz del ayer, claro. Para poder tener claro de dónde vengo, quién soy y para dónde voy, ¿no? Y ahorita les voy a explicar de dónde procede esta teoría. Muy bien, quédate con nosotros. Estamos de regreso con ustedes. Muchas gracias por no despegarte de la pantalla. Y estábamos hablando justamente de la voz del ayer, la voz del presente y la voz del futuro. ¿De dónde vengo, quién soy y a dónde voy? Cuéntanos, ¿qué es eso, Axel? Miren, hay unas preguntas que siempre animo a mis alumnos a hacer. ¿Por qué hablo como hablo? ¿Por qué no hablo como quisiera? ¿Cómo fue que hablaba y no me di cuenta que lo hacía? Y entonces es muy curioso, porque de repente... Espera, porque mi hámster no cachó. Otra vez. De repente otra vez. ¿Por qué hablo? ¿Por qué no hablo como quisiera? ¿Por qué hablo? Ya hasta me hice pelotas. ¿Por qué no hablo como quisiera? ¿Por qué mi voz es como es? ¿Por qué hablo como hablo? ¿Y por qué hablaba? ¿Por qué no me di cuenta cómo hablaba? Claro, y ¿por qué no me di cuenta por qué hablaba así? Exactamente. Vamos por la primera. ¿Por qué no hablo como quisiera? Todo tiene que ver precisamente con la personalidad. A veces llega la gente que quiero hablar y quiero hacer presentaciones o quiero hacer videos de YouTube, y etcétera, etcétera. Perfecto. Oye, quiero dirigir a mi empresa de alguna forma. Digo, sí, perfecto, sensacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver cómo está tu situación ahorita. Sí, como un análisis contextual. Exactamente, pero ¿cómo está mi situación? Me preguntan, tu situación psicológica, tu situación personal, emocional. Y entonces dices, ¿por qué? Porque a veces, chicos, nos limitamos. Al querer hablar, queremos expresarnos, ¿no les ha pasado que queremos gritar y sentimos aquí como que un bloqueo? Ajá. Tenemos cuestiones del pasado que venimos arrastrando que nos han ido bloqueando. Que se atoran. La energía, claro. Exactamente. En la filosofía, en algunas filosofías les llamarían el sexto chakra, el de la garganta, y en la realidad es la emoción contenida.
Hemos contenido tanto las emociones, las reprimimos de tal forma que queremos expresar y no podemos. Claro. Queremos discutir con alguien y... Hay gente incluso, como dices ahorita, hablando del tema de las emociones, que cuando estás en esa postura, empiezan a llorar. No pueden hablar y entonces empiezan a llorar y es como, estás llorando es lloro de enojo. Pero el tema es que no había voz y el cuerpo al final se manifiesta. Exactamente. Ahí es cuando de repente ya les ponemos ejercicios de tal forma para lograr destapar ese conducto, ¿no? Por donde pasa la voz y ¡pum! Y sueltan. Y entonces empieza a salir el volumen, la fuerza, la intensidad, y entonces ahora sí es más fácil moldear como masita la voz, y ahora sí puedes hablar como tú realmente quisieras. Porque además, justo ahorita que mencionabas eso, la voz tiene intensidad, ¿cómo se llama cuando hablas? Todo nítido. Lo que es, exactamente, mira, tiene todo lo que es, nada más que antes de entrar en esta parte, me gustaría pasar en la parte de terminar con esto del tú la dale, voz. dale. La voz de ¿por qué hablo como hablo? Esta es la parte en la que nos trabamos hace ratito. ¿Por qué hablo como hablo? En este momento, precisamente es ¿por qué no hablo como quisiera? ¿Por qué hablo como hablo? Porque no me estoy dando cuenta y no me quiero dar cuenta realmente de todo lo que estoy haciendo, de lo que puedo lograr, y no me animo y no me atrevo a hacerlo. Porque tengo toda la fuerza, toda la energía, cuento con todo y no me atrevo a dar el siguiente paso. Porque estoy con el apego. O sea que hablo como hablo por lo no resuelto. Que es la voz del presente. Ah, buenísimo. Exactamente. Tengo tantas cosas en este momento y estoy frustrándome porque quiero ese trabajo y no me atrevo a hacerlo porque en este momento... Viceversa, estamos viendo la parte negativa, vamos a ver la parte positiva. En este momento yo hablo claro, fuerte y soy muy gritón, ¿no? Y me la paso y sí. ¿Qué es lo que quieres? ¿No? Esconder también. Claro. Todos los extremos siempre tienen un lado no tan sano. Exactamente, ¿no? Exactamente. La parte, por ejemplo, de ahorita yendo un poquito a la parte del pasado, ¿por qué hablaba como hablaba y nunca me di cuenta de cómo lo hacía? Entonces es cuando te das cuenta de que en el camino, si nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que tenemos, con lo que contamos, nadie lo va a hacer. La gente se acostumbra a escuchar tu timbre de voz, tu tono de voz, como tú hablas, como tú te expresas. Automáticamente la gente y tú entras dentro del círculo de la costumbre, de lo cotidiano. Sí, yo me oigo todo el tiempo. Entonces doy por un hecho que así eres. Y entra esa frase, porque así es. Y entonces, ¿por qué nadie me dijo que yo hablaba chillón? ¿Por qué nadie me dijo que yo hablaba todo serio así? ¿O por qué nadie me dice que hablaba yo bajito? Porque no además hay como cierta predilección por las voces roncas y a veces una voz ronca que de todas maneras no está, que no es congruente a una persona sana, también puede ser como opaca, ¿no? Exacto. Como apagada. Exactamente. Ahí es donde empezamos a ver que entonces las características de tu personalidad en ese momento eran las que te llevaron a hablar. Hablar como hablabas y no hablar como quieres hablar. Exactamente. Muy ¿Ahora bien. tiene sentido? Ahora sí ya lo dijimos como debía ser. Exactamente. Muy bien. No te vayas, regresamos en unos segunditos para que Axel nos siga explicando cómo poder saber cuál es tu tipo de personalidad y qué podrías hacer si quieres modificarla. Quédate con nosotros. Estamos de regreso, gracias por quedarte con nosotros y vamos a hablar ahora de las características que tiene la voz, porque no es lo mismo una voz tipludita, una voz apagadita, una voz potente y que sale, ¿no? Del ronco pecho, como la gente que canta bel canto, ópera, ¿no? Es una caja de resonancia impresionante. Los conferencistas, todas las personas que se dedican a la comunicación, y hay algunas personas que tienen que trabajar su voz, ¿no, Axel? Así es. Comenzando porque ¿no? mucha la gente llega y me dice, oye, es que yo soy bien desafinado, pero yo soy un desafinado y yo no sé cantar, ¿no? Le digo primero, a ver, ¿quién te lo dijo? No, bueno, es que mi tía a mí me dijo que yo no soy, o la abuelita.
Primero que nada, quitémonos todas las creencias. Vamos a reprogramarnos en su totalidad. Vamos a quitarnos todas esas creencias que nos han dicho personas que no tienen realmente ni la menor idea. El ser desafinado no es una enfermedad. Es simplemente como cualquier músculo que tenemos que trabajar, ¿no? Para correr un maratón tenemos que empezar a calentar, tenemos que empezar a hacer ejercicios para luego poder hacer caminata, luego correr una carrera y luego posteriormente un maratón y luego el Ironman. Poco a poco. Todo eso es un proceso. ¿Y en qué va cayendo, por ejemplo? También en el desarrollo, ahora sí, de la tonalidad de nuestra voz. Oye, pero a ver, lo que estás diciendo entonces es que cualquiera podría ser entonado. Todos pueden ser entonados, créanme, todos. Simplemente es una cuestión de repetición de una nota. Ta, ta, ta. Y es en la forma de repetir una nota. Por ejemplo, es repetición. Repite esto. Ta. Ta. Ahí está. En su tono y me dio la nota. Ta. ¿Otra vez? Ta. Por ejemplo, señor camarógrafo, dígame esta nota. Ta. Exactamente es lo que no se debe de hacer, pero no se preocupe, señor camarógrafo, sí tiene solución. Porque, ¿qué cree? Todos podemos afinar. Es que hay por ahí alguien, que no voy a decir nombres, que dice que no todos son entonados y que si tú quieres cantar y estás aferrado a cantar y es como de no, cómprate un CD porque tú no tienes capacidad para cantar. No. Entonces, según tú sí. Todos podemos. Y, ojo, todo lo que yo les digo, en serio, es porque tengo muchos alumnos, créanme, que lo pueden constatar. Tal cual. Estudios, me he dedicado, práctica, en serio, experiencia. a la práctica. Yo no me quería basar nada más en internet, me basé realmente en el trabajo como director de doblaje musical, cantante, como director de vocal, como productor musical, como psicólogo, como todas las partes que he tratado de cubrir, se los puedo decir. He investigado y todo es un proceso. Es el proceso sencillo de aprendizaje. Ok. Ese es el proceso de aprendizaje. Todos los seres humanos lo tenemos, claro. Hay niveles de capacidad de aprendizaje, ¿es cierto? Sí. Entonces, a unas personas les va a costar más trabajo que a otras. Claro. Pero en base a estar repitiendo te 800 veces, a la persona se le va a quedar el te, porque casualmente a las personas que dicen que son desafinadas, les digo, cántame las mañanitas y empiezan, estas son las mañanitas, y me la canta afinada. Y dije, ¿no? Entonces sí. Todos tenemos esa capacidad. Mis papás son músicos y yo canto, pero nunca he estudiado canto, nunca he tomado una sola clase de canto. No canto excelso. Canta muy pero bonito. Canto porque siempre los oía, siempre Claro. Crecí con música, ¿no? Exactamente. Miren, la intensidad, por ejemplo, de nuestra voz comienza en la forma es la prueba que le hago a las personas. Por ejemplo, la persona a la que más tenías cerca cuando eras chica, ¿quién era? Mi abuela. Ok, entonces cuando le llamabas, le gritabas, le decías, abuela, ¿no? Abue. Ok, haz de cuenta que está muy lejos. Llámale. Nada más que aquí yo tapo el micrófono un poquito porque esa voz se va a retumbar. ¿Quieres que le hable como le hablaba a ella? Así, está muy lejos y le vas a llamar. ¡Abue! Exactamente. Esa es la forma en la que sale la voz fuerte. ¿Qué viene envuelta en esta fuerza de voz? Emoción, amor, cariño, respeto. Sí. ¡Abue! Sí, es como... Exactamente. ¿no? Esta misma parte lo pongo en una terapia a las personas que han terminado o que perdieron una persona un pariente querida. Exactamente cercano. Y es el momento donde dicen su nombre y no pueden decir. Y empiezan poco a poco, empezamos a trabajarlo hasta que logran sacar con fuerza ¡tum! El tono directo, su nombre, y entonces es cuando empiezan a liberar. Es lo que en algunas disciplinas de desarrollo personal le llaman aprende a usar tu voz, literal, que aunque la frase es muy sencilla y que pareciera muy obvia, aprender a usar tu voz, usa tu voz, implica un montón de cosas, ¿no, Axel? Exactamente. El poder de la voz es maravilloso. Hay personas que se han dedicado a sanar incluso con la voz. Hay monjes que se han dedicado a hacer tonos precisamente para sanar con la voz.
Aquí el objetivo y la reflexión es, ¿y tú qué haces con tu voz? ¿Qué podrás hacer con tu voz? ¿Qué hiciste con tu voz? Y sobre todo, mi querida Eri, ¿qué imagen deseas proyectar a través de tu voz? Muchas gracias por habernos acompañado, Axel. Fue una sesión maravillosa, terapéutica. No te olvides, aprende a usar tu voz y recuerda seguirnos todos los martes y jueves a las 7:30 de la noche por MBC Channel en YouTube.